Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de nuestro programa Vivir con Sabiduría. Gracias por escucharnos a esta hora y en el país donde usted se encuentra, a través de la radio, la web, las redes sociales, las aplicaciones, las televisoras o mi canal de YouTube. Nos bendice mucho. Enviar saludos a nuestros participantes. Dígalo conmigo. ¡Saludos! ¡Ey! Saludos a mi querida amiga y hermana Alba Luz Calderón Lorenzana, mi estimado amigo, hermano, colega tremendo. Uy, ya no sé qué decirte. Bendiciones, amiga, hasta los United States. Mi hermana Patty Cáceres. Saludos, hermano líder. Saludos, hermana Patrick Cáceres. Y mi querido Hopeful 23, qué mensaje realmente me ha llegado hasta el alma. Bendiciones, mi check. Estoy esperándote aquí en El Salvador. A ver cuándo te das una vuelta por estos lugares. Vuelve cuando puedas. Aquí está tu tierra. A mi querida amiga, exalumna Arlena Aranda de Mirón. Gracias por compartir la palabra. Benditos sean ustedes. Arlena Miranda, saludos a su esposo. Grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros. Y mi querido Eric Puente, el Señor tiene el poder para romper nuestras ataduras. ¿Verdad has dicho, Eric Puente? Walter Alexander Rivera Ramos, ha sido de mucha bendición. Saludos, Walter, gracias. Qué bueno que te diste una vuelta por el canal de YouTube. Y Rosita Interiano, hey, bendiciones, Didier. Bendiciones para ti, tus hijos, tus nietos. Uy, qué barbaridad. Para toda tu familia y tus hermanos. Juan Carlos Elefti Villalta Recinos desde New York. Bendiciones también, hoy y siempre para ti. Y Aida Josefina de Escalón, excelente mensaje, excelente es la palabra de Dios, Aida. Y mi querido Alex de Paz, saludos Alex, saludos, bendiciones para usted. También quiero saludar a Mario Ábalos, te fui a ver Mario en tu presentación en la universidad, muy honesto, muy firme en tus convicciones. Créeme que es un gusto conocerte. Qué alegría. También a Silvita, Silvita, abrazos, querida amiga, abrazos para ti. Mi esposa también te manda saludos. Dios te bendiga en todo. Dios te bendiga en todo. Vamos a ir a ver el nacimiento o Belén que has colocado como un tributo a nuestro Padre y también a tu Santa Madrecita que desde el cielo te está cuidando. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Titier? ¿Cómo se llama el mensaje? El mensaje se llama el testimonio del maestro Titier Delgado. ¿Cómo dice que dijo? El testimonio del maestro Didier Delgado. Que de verdad nos va a contar cosas de su vida. Sí, hoy le voy a testificar del el terrible hoyo y las profundidades del abismo que me rescató mi padre. Esto se va a descontrolar. Como dice mi amigo Bufflin Stereo, a quien le mando saludos, nunca me escucha. Entonces mejor a su señora Xiomara Fer, te mando saludos. Y ahí le contás a mi querido Bufflin Stereo que le remití saludos. Nunca me escucha mi hermano, él se platica conmigo y todo, pero nunca me escucha. ¿Qué vamos a hacer? Eh, después ya va a caer, así como yo caí. O sea, caí para bien, ¿verdad? Entonces el mensaje se llama Testimonio del Maestro Didier Delgado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Oiga, qué pronunciación. Al estilo Duolingo, 15. Y siempre me la pone mala el mentado Duolingo.
está basado en la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo dice que dijo? ¿Para dónde nos vamos? Al Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Así es que aquí estamos en el Evangelio de San Lucas. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. A todos el Señor nos reparte bienes, dones y habilidades desde que nacemos. Yo nací en una familia pobre en 1967, en la capital San Salvador de la República de El Salvador en Centroamérica, pero vivimos durante años en un mesón o vecindad enorme en lo que ahora es una zona céntrica de la ciudad de Santa Ana, al occidente del país. Gracias a un misionero, mi estimado Eugenio Siderholm, tuve la oportunidad de estudiar becado en un colegio cristiano privado de clase media. Yo no tendría que haber asistido a esa institución, sino Dios mismo fue quien preparó a este bendito hombre de Dios para ayudarnos a muchos pobres que en aquella época no podíamos tener acceso a una educación de calidad. Tuve un don innato, hablar en público de modo ameno y una memoria fotográfica. Muy pronto me di cuenta que eso era lo mío y me dediqué a ello a través del arte de la declamación y el discurso. A su vez me percaté que la mejor manera de destacar era estudiando y obteniendo excelentes notas, y me iba muy bien. En realidad, no me era difícil memorizar enormes cantidades de datos. Aquí saludo a la promoción 1984 del colegio. Estuvimos reunidos la semana anterior disfrutando de tantas anécdotas. Qué bonitas épocas. Éramos felices y no lo sabíamos. En 1979 decidí convertirme en discípulo de Jesús y sujetarme a su normativa. Mis calificaciones mejoraron aún más y al mismo tiempo fundé los grupos de oración y estudio bíblico en mi institución escolar. Me gradué con honores de mi educación media en 1984, dando el discurso de graduación. Luego, me tomé un año sabático para llevar las buenas noticias de Jesús a cuanto rincón de la República podía ir. Recuerdo haber ganado una beca para estudiar en la universidad en San Salvador, en una universidad privada, pero yo ya había decidido dedicarme ese año a llevar las buenas noticias a lo largo de El Salvador. Sin embargo, los líderes de la religión tradicional y de la organización cristiana de la cual yo participaba como voluntario me hicieron perder el respeto a las liturgias, perder el respeto a la práctica eclesiástica hipócrita y al mal testimonio de muchas cabezas de la iglesia que se suponía debían ser un ejemplo o modelo a seguir. Aunque había recibido mucha capacitación teológica de dirección de grupos y artística, me retiré de mi participación activa en medio de muchas críticas de los maestros de la ley y de los fariseos de aquella época. Entonces inicié mis estudios en la Universidad Estatal de mi país en 1986. En esa década estaba en su punto álgido la guerra civil en el país, que dejó decenas de miles de muertos. Los estudiantes universitarios eran perseguidos por el aparato represivo del Estado. Mi captación rápida de la información y la educación de calidad recibida en mi educación básica me potenciaron aún más en lo académico en el nivel superior del país.
de tal suerte que nunca llevé un cuaderno para tomar apuntes de ninguna asignatura que cursé. Es decir, tenía una memoria tal que con solo escuchar las clases se guardaba en mi mente. Estudié las disciplinas materialistas de corte sociológico y económico en la universidad y las comprendía y dominaba perfectamente. En perfecta palabra norteamericana, yo era un nerd, una especie de niño rata actual. Estudié y me gradué con altas notas de una carrera técnica, un técnico en ingeniería industrial, opción computación, mientras terminaba la licenciatura en la universidad y al mismo tiempo me empleé impartiendo clases en un colegio privado. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Para 1989 ya era profesor asociado o por horas clase en mi universidad, lo cual era muy peligroso en esa época a nivel político, pero sobreviví a pesar de la persecución. En 1991 ya contaba con una plaza permanente de profesor titular en la institución cuando aún era muy joven para ello y cuando aún no me había graduado de la universidad. En ese entonces me había transformado en un consumado científico ateo y escarnecedor de cristianos. La guerra terminó y me gradué con altas notas de licenciado en Ciencias de la Educación en 1993. Tener un sueldo tan alto en esa época, en un país pobre, era una maravilla para mí. Empecé a adquirir muchas posesiones materiales, propiedades, autos, enseres eléctricos y electrónicos, pero con ello vinieron también los vicios sociales. A pesar de que me gustaba el deporte, los excesos físicos provocaron quebrantos de salud que controlaba fácilmente con medicamentos y no quise escuchar los consejos de llevar una vida sosegada. Como siempre me ha gustado la formación académica, leer y estudiar, tuve la oportunidad de cursar una maestría con profesores españoles en 1994 y volví a destacar. Tuve altas notas. La Universidad de Barcelona me extendió mi título de maestría en 1999. En esa época no había posgrados en El Salvador y muy pronto vinieron más oportunidades de trabajar en distintos programas de maestría. Tenía ingresos muy grandes que me permitían una vida de lujos, pero el cigarrillo y el alcohol empezaron a darme problemas en mi aparato respiratorio y digestivo. Dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. En el año 2000 empecé con ataques de ansiedad que evolucionaron fácilmente a mi primera depresión, la cual resolví con psicotrópicos recetados por un especialista. Volví a recaer y volví a medicarme, esta vez con más dosis, y me recuperé de nuevo. Recuerdo que en esa época fue muy provechosa en los temas de publicación de textos escritos. Solamente en esos 2 años, 99 y 2000,
yo publiqué 3 textos que eran para el uso de la formación del profesorado. Uno era la práctica docente 1, el siguiente era informática educativa, por supuesto, le estoy hablando de hace más de 20 años, y esos libros pueden estar en un museo, y otro que fue muy exitoso, evaluación de los aprendizajes. Vuelvo y recaigo en una segunda depresión y también me recupero de nuevo aumentando la dosis de antidepresivos y de ansiolíticos. A pesar de todo, en mi interior no encontraba tranquilidad. No obstante, exteriormente todo parecía genial. Había algunos colegas que me detenían y me decían, dichoso vos, qué feliz sos, qué bien te va la vida, has hecho tantas cosas, eres muy inteligente, etc. Pero en mi interior yo no consideraba que esos grandes éxitos que parecían grandiosos a ojos de los demás, en realidad pudieran ser tan importantes porque yo no me sentía feliz. Recibía la admiración del alumnado y de algunos colegas, lo cual generaba mucho placer en el ego y me volví vanidoso en mi interior. Me gustaba escuchar esa alabanza, lo cual se reflejaba en mi yo social, pero a pesar de verme y de pensarse que yo era una persona muy segura de mí mismo, la realidad era que yo tenía siempre mucho miedo y angustia por el futuro, porque el futuro no lo controlaba. Para producir las endorfinas necesarias, practicaba más deporte en el día y estudiaba más. Es decir, cualquier curso que yo pudiera tomar de manera académica, en ese estaba inscrito yo. Pero en la noche, el desenfreno de los vicios humanos hacía mella en mi organismo. Como quería seguir estudiando, porque pensaba que acumulando títulos académicos podría encontrar la realización y ser feliz, apliqué una beca y me la otorgaron para ir a estudiar fuera del país. Entonces hice mis maletas y viajé a España a estudiar presencialmente en la Universidad de Barcelona en el periodo que va del 2002 al 2004. Entonces, puesto allá, sufrí la depresión del inmigrante. A esas fechas, yo ya no fumaba debido a una fuerte sinusitis que me había agotado mi salud respiratoria, aunque aún me embriagaba de vez en cuando. La tristeza era mi única compañera más que nunca. Insisto, a los ojos de los demás me veía como un triunfador, mas por dentro yo iba en caída libre. Fue entonces que decidí practicar disciplinas orientales y me llené de muchas filosofías, intentando tener un asidero al cual aferrarme y huyendo de Dios. Sentía que me tenía que escapar lo más lejos de la vida cristiana que yo había conocido. Sé que con ello algunos dicen encontrar la iluminación o el satori, pero yo no lo logré y no era capaz de encontrar la paz a partir de ello. Estaba quebrantado de espíritu y no mejoraba mi salud mental. Para buscar soluciones, leía cuanto libro de autoayuda caía en mis manos. Pero como no me llenaba, opté por asomarme a las ciencias ocultas, uyuyuy, y eso desarrolló en mí una sensación de poder en el presente y en el futuro. Me volví diestro en la lectura del tarot y la quiromancia. Leía con bastante certeza la lectura de manos y todo lo que yo deseaba y solicitaba se me era concedido. Aunque en el interior
seguía vacío. En 2004 presenté mi examen para la candidatura doctoral en pedagogía en el programa Educación y Democracia, aprobándolo, pero yo notaba que me costaba un poco más pensar y discursar, es decir, ya no conectaba mis neuronas porque la sinapsis en ellas no era la correcta debido a la cantidad de toxicidad generada por los vicios y por los psicotrópicos. En el año 2005 me incorporé de nuevo a mi universidad en El Salvador y entonces colapsé. ¿Qué dice la hermana Juanita? Que usted me enseñó a leer las cartas del tarot. Niña Juanita, ¿qué está hablando usted? No me diga que es bruja. ¿Ah? No, hermana Juanita, usted ya fue lavada por la sangre, que todavía hace amarres. ¡Qué barbaridad! El Ministerio de Liberación, venga a orar por la hermana Juanita. Se le ha soltado el mal espíritu. No, son bromas. La hermana Juanita ni siquiera sabe escribir cartas por correo electrónico. ¿Cómo va a tirar las cartas? ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Busquen gente seria. Les voy a seguir hablando. Escuchemos este caso. ¿Qué tal? Parezco de esos programas mexicanos, vos, de todos trágicos, pero todo esto es verdad. Ahora lo hago broma. Ah, me hubieras conocido en aquella época. Pero me incorporo en el 2005 y aquí vengo a colapsar. De nuevo al psiquiatra. Más grave, más delicado, de nuevo, más dosis y nuevos medicamentos. Fui diagnosticado con depresión profunda y ataques de pánico. Tenía miedo de morir en cualquier momento de un infarto al miocardio o padecer una terrible enfermedad, y la hipocondría, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, la angustia, los ataques de pánico aumentaban y algunos de esos trastornos se instalaron paulatinamente de modo duradero durante esa época. En 2007 nació mi hijo primogénito y del gran temor que yo tenía de todo, no podía disfrutarlo a placer por mis malestares. Ni siquiera lo cargaba o chineaba porque tenía miedo de botarlo, sin querer o queriendo. Ya no sentía control de mis pensamientos. Dejé de conducir, me daba temor salir de casa, me mareaba continuamente, comía muy poco, dormía nada, comiendo mal y durmiendo peor, como dice el hermano Ricardo Arjona. Bueno, no es hermano, pero hay que decirle, hermano, un día esto se va a convertir. Empecé a alejarme de oportunidades laborales, ya no las aceptaba, ya no tenía fuerza. Como me dijo el psicólogo, estás caminando con la reserva de energía y se te está terminando. La economía, por lo tanto, decayó y poco a poco mi alta capacidad cognitiva, de la cual yo me enorgullecía, fíjese qué tonto, porque todas las capacidades Dios los ha dado. Dios le ha dado todas sus ventajas. ¿Y cómo me iba a enorgullecer yo por algo que Dios me había dado? Era estúpido eso. Pero yo empiezo a mermar mi capacidad cognitiva a tal punto que ni siquiera podía leer una tan sola oración en español. Me colocaban los textos enfrente de los alumnos y yo no podía leerlo. Era una situación difícil y yo lloraba por aquellas épocas en las cuales había sido brillante. Ya no sabía decodificar los caracteres. Era la sombra de una pena.
Tararán. Luisito, felicidades que su doctora le dio ya el alta. Estoy muy contento por ti y estoy atento a, a tu vida. Sabes que soy un amigo. Voy a ir a dar la conferencia a tu iglesia, pero hasta el próximo mes, porque de momento estoy bastante atareado, terminando el ciclo académico de la universidad. eh, y además con otros compromisos también, uno de una investigación, otro de un programa en una universidad privada, programa doctoral en una universidad privada y bueno, tantas cosas. Dice el versículo 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En 2009 pensaba que solo tenía dos caminos, ingresarme en el hospital para trastornos mentales o dejar de existir. Fue entonces cuando este hijo pródigo, en una consulta con una doctora cristiana, optó por hacer las paces con el Señor. Esa noche de noviembre busqué a un colega para que me guiara nuevamente a la casa de mi padre. Entonces el enemigo inició una serie de ataques que podrían enloquecer a cualquiera. Se aparecía en visiones parlantes y me insistía en que yo no podía ser hijo de Dios, que me autoengañaba si pensaba que podía escapar a ningún lugar y que en todo caso yo era un hipócrita. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Pero el Espíritu me ayudó a perseverar y realicé 4 acciones que en el plazo de un año me ayudaron a superarme totalmente. Conversar largamente con el doctor Amaya Castillo, líder de la iglesia local a la que ahora asistimos. Someterme a psicoterapia, construir un hogar funcional bajo la ley divina, junto con mi esposa y mis hijos, y refugiarme en la oración y la meditación de las Sagradas Escrituras, la cual leí y devoré completamente en un año. El final del hijo pródigo ustedes lo conocen. Yo me levanté, vine a mi padre y antes de que me confesara, él me besó, se echó sobre mi cuello y dijo, sacad la mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo, calzad en sus pies y traer el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Paulatinamente inicié a mejorar y dejé todos los vicios. Me desintoxiqué de los psicotrópicos y me dediqué fiel y exclusivamente a mi familia, naciéndonos en 2011 mi segundo hijo. Fue una literal transformación. Dejé todo lo que me era insano. Ocupé todos esos dones para el reino de Dios. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Una tarde mientras oraba, el Señor me dijo que restauraba las neuronas de tal forma que muchos secretos iban a ser revelados cada vez que atentamente estudiara las Escrituras. En efecto, el Señor me mostró y me ha mostrado cosas grandes y ocultas que poco conoce. Todas las áreas de mi vida fueron restauradas procesualmente y llegué a tener mucho más de lo que antes tuve a nivel de prestigio y respeto académico de parte de mis estudiantes, salud física y mental inexplicable a pesar de las dificultades, ingresos económicos sustentables, capacidad de inferencia política certera de la realidad nacional y mundial, una excelente familia de la cual yo me siento muy feliz, pero sobre todo, estimado amigo y amiga, llegué a tener paz mental y espiritual para mirar más allá de lo aparente, en las profundidades del ser propio y en las profundidades de quienes me rodean. De ese modo y sin buscarlo, me convertí en un conferencista poco tradicional que proclama las buenas nuevas de vida abundante, espiritual, mental y física, pues estoy convencido de que el Altísimo bendecirá a todo aquel que sea su hijo o si considere como tal. Una parte de esos secretos revelados para el éxito personal
Es lo que usted ya me ha escuchado decir. Puedo decirle que cada uno de los grandes me hizo saber un secreto, luego de convivir con ellos por semanas. A través del estudio del Antiguo Testamento me encontré con Jacob, Moisés, Aarón, Josué, Caleb, José Basebet, Eleazar, Sama, Josafat, Eliseo, Elías y Job. Con el espíritu que guía a toda verdad, uno a uno le narraron a mi corazón 11 secretos para una vida abundante. Me gustaría compartirle esos 11 secretos para una vida abundante. Estando yo tan tranquilo, un día, descansando, el Espíritu volvió a susurrar a mi oído lo siguiente: escribe estas palabras en un libro. Y eso es lo que he hecho. ¿Quiere acompañarme y que le revele esos 11 secretos para la abundancia espiritual? ¿Qué está esperando para ser exitoso? Escríbame a mi canal de YouTube, a mi correo elmaestrodidier@gmail.com o a mi red social de Facebook, Didier Alberto Delgado Amaya. Repita conmigo: Dios me revelará los secretos del éxito para alcanzar una vida abundante. Otra vez, Dios me revelará los secretos del éxito para alcanzar una vida abundante. Que el Señor le bendiga y shalom.